Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión, edición 17 de mayo. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco le dice a John Kerry, el encargado presidencial del medio ambiente de Estados Unidos, que desea participar en la cumbre climática de Glasgow en el Reino Unido. Gran cordialidad entre John Kerry y el Papa Francisco. El enviado para el clima del gobierno de Estados Unidos visitó al Papa para intercambiar impresiones. Francisco le comentó que probablemente participará en la cumbre climática COP26 de Glasgow en noviembre. John Kerry define al Papa Francisco la voz más importante del planeta ante la crisis del medio ambiente. Con su visita le ha agradecido su sensibilidad ecologista. También espera que Francisco ayude a los gobiernos a buscar objetivos más ambiciosos para detener el cambio climático. Como regalo, John Kerry le entregó su autobiografía. Al enviado del presidente americano le encantó la escultura Mensajero de Paz que le regaló el Papa. El encuentro acabó con una pequeña broma con el último regalo. No era su primer encuentro, pues John Kerry le visitó en 2016 cuando era secretario de Estado de Obama. Ahora probablemente volverán a verse en el Reino Unido si se confirma el viaje del Papa a Glasgow. El Papa Francisco celebra misa por la paz de Myanmar y dice no perder la fe en el futuro. Unas 200 personas participaron en la misa que Francisco celebró con birmanos por la paz en Myanmar tras el golpe de estado militar de febrero y la feroz represión. Las lecturas fueron realizadas en su idioma. En Myanmar, a pesar de la diferencia horaria, muchos católicos siguieron la ceremonia. A todos ellos el Papa dirigió un mensaje de ánimo. Les pidió que no pierdan la fe a pesar de que a su alrededor todo empuje al desánimo, al miedo, a la violencia y al dolor. No es fácil alzare lo sguardo cuando siamo nel dolore, ma la fede ci aiuta a vincere la tentazione di ripiegarci sui noi stessi. También les pidió que no pierdan la unidad entre ellos como pueblo. Señaló que es una tarea difícil pero crucial, porque cuando un país o una institución se divide, se arruina, incluida la Iglesia. So che alcune situazioni politiche e sociali sono più grandi di voi, ma l'impegno per la pace e la fraternità nasce sempre dal basso. Ciascuno nel piccolo può fare la sua parte e non lasciamo entrare nella Chiesa la logica dei partiti, la logica che divide, la logica che ci mette ognuno di noi al centro, scartando gli altri. Questo distrugge. Al terminar la ceremonia, un sacerdote de Myanmar agradeció al Papa su preocupación por el país. Recordó que desde que estalló la última crisis en febrero, el Papa ya ha hecho 6 llamamientos públicos por la paz y también dijo que Myanmar no olvida el viaje que hizo en 2017. Nelle nostre lacrime, nell'amaro sconforto, nei momenti in cui la comunità mondiale ci ha abbandonato, noi siamo stati confortati, guariti dalle parole del Santo Padre. La mayor parte de los participantes en la ceremonia eran religiosas o sacerdotes birmanos que estudian en Roma. Al terminar la ceremonia, el coro entonó una canción de su propia tradición. Como ese día la Iglesia celebraba la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa publicó este tuit para pedir una comunicación responsable y desenmascarar las noticias falsas. El Santo Padre pide diálogo entre Israel y Palestina y los cuestiona. ¿Se construye la paz destruyendo a los demás? El Papa está muy preocupado por los enfrentamientos en la Franja de Gaza y en Israel que podrían provocar una espiral de muerte y de destrucción. A lo largo de los últimos días ha seguido de cerca las tensiones en Jerusalén y la ofensiva militar israelí en los túneles de Gaza. Numerose persone sono rimaste ferite
e tanti innocenti sono morti. Tra di loro ci sono anche i bambini. E questo è terribile, è inaccettabile. La loro morte è segno che non si vuole costruire il futuro, ma lo si vuole distruggere. El Papa pidió abrir lo antes posible el diálogo entre Israel y Palestina para no empeorar la ya tensa convivencia. Davvero pensiamo di costruire la pace distruggendo l'altro? In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro, faccio appello alla calma e a chi ne ha responsabilità di far cessare il frastuono delle armi e di percorrere le vie della pace. Francisco pidió a los peregrinos que recen para que Israel y Palestina dialoguen con paciencia y reconstruyan la convivencia pacífica. Ave María, piena di grazia, il Signore è con te. Antes, el Papa había reflexionado sobre la fiesta de la Ascensión de Jesús y ha explicado por qué es importante para los cristianos. A la destra del Padre siede ormai un corpo umano, per la prima volta, il corpo di Gesù. E in questo mistero ognuno di noi contempla la propia destinazione futura. El Papa concluyó con una mención a la reciente beatificación del alemán Francisco María de la Cruz Jordán, fundador de los Salvatorianos. Esta congregación difunde el Evangelio especialmente entre no creyentes y cuenta con unos 1000 miembros en 40 países. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy tenemos ese diálogo de Jesús con los discípulos, los cuales le dicen, ahora nos hablas claro, ahora sabemos que todo lo sabes y que no necesitas preguntarnos nada, porque tú ya conoces lo que estamos pensando, en otras palabras. Ahora creemos que tú has venido de Dios, que eres el Hijo de Dios. Jesús, cuando ve toda esta certeza de sus discípulos, les dice, ¿de verdad? Pues vean, va a llegar el momento ahora que van a ser dispersados por mi causa, por mi nombre, perseguidos. Ahora Jesús nos invita a que reflexionemos bien cómo es nuestra fe. Si es una fe sólida, entonces estaremos preparados para poder afrontar todas las tribulaciones, todas las persecuciones, todas las calumnias, todo el sufrimiento que se nos viene encima como auténticos discípulos de Cristo. Un discípulo de Cristo que no quiere pasar por el sufrimiento, realmente se ha equivocado de camino. Porque el auténtico discípulo de Cristo debe de recorrer el Calvario. Y en ese Calvario tiene que ser fiel con la gracia de Dios. Muchas veces el discípulo de Cristo quiere como llevar una vida light de la fe, como una fe fácil de sobrellevar. No, el auténtico discípulo de Cristo se va a ver en los momentos difíciles de la prueba, cuando sea marginado, cuando sea calumniado, cuando sea apresado, cuando sea de alguna forma humillado ante los demás, incluso ante sus mismos hermanos y hermanas. Ese es el discípulo de Cristo. Y a eso es que Jesús se refiere hoy en el Evangelio, de que cuando pase todo eso, que nosotros nos mantengamos firmes, porque no estaremos solos, como tampoco Él estuvo solo. El Padre siempre estuvo junto a Él. Y así también en esos momentos, aunque todos nos abandones, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, todos los que están a tu alrededor te abandonen, me abandonen, Dios estará ahí siempre presente junto a nosotros
para que nuestro testimonio sea siempre sólido, veraz y contundente a la hora de decir quién es nuestro Señor y Salvador, con nuestro testimonio de vida. Que así sea. Las Naciones Unidas se reunirán para abordar el conflicto entre israelitas y palestinos. El recrudecimiento del conflicto entre Israel y Hamás obligaron la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU, que tendrá lugar este domingo. Preocupado por las posibles violaciones al derecho internacional humanitario, el vocero de la Oficina de Derechos Humanos de la organización expresó su preocupación por las condiciones que enfrentan los civiles en Gaza. El número de víctimas sigue aumentando en ambos lados del conflicto y los civiles están sufriendo. En la franja de Gaza, hogar de unos 2 millones de palestinos, las hostilidades también han impactado el acceso al agua, el saneamiento, la atención médica y la respuesta al COVID-19. El enviado especial de la organización en Medio Oriente advirtió que la situación se está encaminando a una guerra de gran escala. En su pronunciamiento además alertó, y citamos, el costo de la guerra en Gaza es devastador y lo está pagando la gente común. Expertos en el tema, como el politólogo Alberto Mansur, estiman que para comenzar a buscar salidas negociadas y desescalar las tensiones, hay que comenzar por distinguir quiénes son las partes del conflicto. Este es un conflicto entre Israel y una organización terrorista de nombre Hamás, que no es lo mismo. Israel no está en guerra contra el pueblo palestino. Sí hay solución al final del camino si los actores involucrados reconocemos que las tensiones tienen que bajar y que el grupo terrorista tiene que ser contenido. Según reportes oficiales, hasta el jueves 13 de mayo, 103 personas perdieron la vida en Gaza y 8 en Israel como consecuencia de este conflicto. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En noticias de Estados Unidos, hay vacunación masiva en el Aeropuerto Internacional de Miami, en la Florida. Vacunarse en el aeropuerto de Miami es otra opción para quienes trabajan en esa instalación y también para quienes puedan probar que guardan relación con algún familiar que viva en el sur de Florida sin la obligación de presentar una prueba de residencia. Nos damos cuenta que es sumamente importante llevar a cabo las vacunas, no nada más a personas que trabajan en este aeropuerto, sino también visitan. Sabemos que más de 30.000 personas trabajan en este aeropuerto y casi 100.000 personas diariamente visitan este aeropuerto. Y lo importante es llevar a cabo un plan de administrar esas vacunas y estamos listos y tenemos suficiente vacuna para darle esa vacuna tan importante para recuperar la economía. En términos generales, el estado de Florida no exige una prueba de residencia como requisito para la vacunación. Esta es una herramienta para inmunizar contra el coronavirus a personas indocumentadas. La posibilidad ha permitido incluso vacunar a turistas en la playa. Ahora hay menos obstáculos para quienes estén llegando a Miami para visitar a familiares, pues sin probar que residen en el estado pueden ser inmunizados. Solamente aquí venir y decir que vive o está acá para una razón enfocada en la Florida y puede recibirla. Puede venir caminando o registrar antes y necesita dar un tipo de identificación para ponerlo en el sistema. En el mes de junio se desarrollará otra jornada de inmunización para el personal y viajeros en Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami. Artistas reclaman el apoyo de Bandesal en la República del Salvador. Un grupo de artistas salvadoreños se reunió en la Plaza Divino Salvador del Mundo para denunciar que no han podido obtener el subsidio que otorga la Banca de Desarrollo del Salvador, Bandesal. Dicen haber realizado el proceso, pero no han obtenido ninguna respuesta. Yo fui allí a inscribirme, luego me metí a la página, también el correo electrónico de Bandesal, tampoco, no he recibido ninguna respuesta. Se llenó el formulario, se mandó y todo, y a los 2 días me mandan otro correo y me dicen: su solicitud ha sido denegada. Minutos después de estas denuncias, el gobierno realizó la entrega de estos fondos públicamente a otros artistas. Los denunciantes llegaron al lugar para poder conversar con el presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, quien aseguró que verificarán estos casos. Es posible que al entrar con la información al sistema, si alguien se puso que es instructor, es posible que
ese término nuestro sistema no lo haya reconocido. He designado a nuestra directora de Planificación y Desarrollo Institucional, Yanira Cruz, para que el día de mañana se reúna con ellos y podamos hacer una reunión donde lleguemos a un consenso. ¡Y con furia! ¡Bravo! Van de Sal asegura que beneficiará a 5.000 personas con estos fondos. Sus nombres estarán publicados en el sitio web de la institución para que se acerquen al lugar asignado y retiren sus fondos. Hasta el momento se desconoce a cuánto asciende el subsidio. Con información de Jonathan Vázquez para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona. En más noticias de El Salvador, el presidente Nayib Bukele recibe fuerte respaldo de salvadoreños migrantes en Estados Unidos. Salvadoreños en el exterior. Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Los salvadoreños migrantes se organizaron este fin de semana para expresar su apoyo al presidente Nayib Bukele, luego de una semana en la que voces detractoras intentaron desinformar a la población acerca del nuevo escenario político en el país. Salvadoreños que viven en Estados Unidos acudieron a las concentraciones en el MacArthur Park, en Los Ángeles, California, y frente a la sede internacional de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Washington. Con ellos llevaron carteles, megáfonos y banderas. La principal consigna del evento fue "Estamos con Bukele". Los asistentes también dieron su respaldo a las acciones que emprendieron los diputados de la nueva Asamblea Legislativa que asumieron el cargo el pasado 1 de mayo. El presidente Bukele ha fomentado el acercamiento con la diáspora salvadoreña y ha promovido que accedan a más mecanismos de participación en las elecciones de funcionarios para cargos públicos. Informó para Diario El Salvador, Jonathan Laguán. Nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. En Perú sigue con mucho entusiasmo el rezo del rosario, el 1.000.000 de rosarios que pide el Papa para que desaparezca la pandemia. Yo con este rosario oloroso, porque es de pétalos de rosa, lo rezo por todos los que piden oraciones y por todos ustedes. Bien, el arzobispo en la misa dominical de la catedral pues, ha dicho varias cosas. En primer lugar, que hay que cristianizar la política, hacerla cristiana. Segundo, que el próximo domingo, que es el día de Pentecostés, en la misa que él va a presidir, va a apagar el cirio pascual, que es lo normal. Pero a la vez pide que en todos los hogares se prenda una vela, el espíritu que va a ir hacia cada persona, signo de la presencia de Jesús entre nosotros. Así que todos los que quieran, preparen su velita para que en la misa dominical, a través del canal nacional, pues cuando el arzobispo apague el cirio pascual en la catedral, cada uno que prenda su vela, porque él como que lo va a enviar a través de una oración a todos los que quieran recibirlo. También él nos está hablando de que hay que prepararse para la Asamblea Latinoamericana de Guadalupe, y para ello todos discípulos, todos misioneros en salida, a tomar conciencia de esto, y para esto se están haciendo distintas actividades para preparar este gran encuentro, que luego va a ir a Roma para el tema de la sinodalidad, para caminar todos juntos como sínodo. Bien, también la firma, el juramento de los dos candidatos sobre la proclamación ciudadana tiene 12 puntos, entre ellos libertad de prensa, la democracia, luchar contra la corrupción y así varios puntos que los dos asumen. Mañana martes, Pedro Castillo, el candidato de izquierdas, va a presentar su plan de gobierno durante los 100 primeros días de su gobierno, si es que llega a ser elegido, y también el equipo técnico. También tenemos un nuevo obispo en Perú, ha sido elegido obispo de Iquitos, del vicariato de Iquitos, Loreto, el monseñor Miguel Ángel Cadenas Cardo Agustino.
en toda esa zona, pues la pastorean especialmente los agustinos. Felicitaciones a Miguel Ángel Cadenas Cardo, que sea muy exitoso en todo lo que va a realizar como pastor de esa diócesis. La pobreza durante la pandemia ha subido a un 30%, algo que es preocupante. Ayer se celebró la 55 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Papa dio como lema, ven y verás. Felicitaciones a ABA y a todos los medios de comunicación católicos que transmiten el mensaje de Jesús y las buenas noticias. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Apadrina una gárgola en la nueva campaña para restaurar la Catedral de Notre Dame en París. El 15 de abril de 2019, las llamas devoraron la icónica aguja de la Catedral de Notre Dame de París. 2 años después, siguen en marcha los esfuerzos para reconstruir esta joya de la arquitectura gótica que data de 1163. Amigos de Notre Dame de París es una organización sin fines de lucro que lidera una campaña de recaudación de fondos que permite apoyar la restauración de piezas específicas de la catedral, como sus famosas gárgolas. Pensamos que una forma de que la gente participara en la restauración de Notre Dame es apadrinando una gárgola, un cuadro o una estatua de la catedral. Además, en esta campaña comentamos la historia de cada uno de los elementos que se pueden apoyar en este rompecabezas de Notre Dame de París. Las famosas estatuas que bordean el balcón superior de la catedral se añadieron al edificio en el siglo XIX. Las gárgolas actúan como guardianes espirituales de la catedral y guían a los peregrinos cuando se adentran en la belleza interior del templo. Se pasa de la oscuridad de las gárgolas a la, yo diría, luminosidad de las estatuas y de las pinturas procedentes de las Sagradas Escrituras. La restauración de cada gárgola cuesta unos $10.000 y los expertos estiman que devolverles su encanto costará más de $1.000 millones. La última vez que un papa entró a Notre Dame fue en 2008, cuando Benedicto XVI visitó París y Lourdes durante su viaje a Francia. Sin embargo, la catedral de más de 850 años es valorada por personas de todos los credos. Es una obra maestra de la arquitectura y un ícono cultural apreciado por todo el mundo. Por su belleza y significado, es una especie de punto de encuentro de todo el mundo. Un año después del incendio, el presidente Emmanuel Macron se comprometió a completar la restauración antes de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, que se celebrarán en París. Hoy, 17 de mayo, en el santoral de la iglesia, celebramos el día de San Pascual Bailón. Conozcamos su historia. La caravana, agobiada por el calor estival, avanzaba pesadamente por entre los riscos de Cabrafuentes y Covadilla. Y al llegar a una pequeña ciénaga acunada por las montañas, el hato se precipitó hacia la fuente para abrevar, pero el pastor Pascual Bailón, que observaba el agua, detuvo la manada porque la turbiedad del líquido denotaba que no podía beberse. Y ante la contrariedad de su compañero Juan Aparicio, le pidió humildemente que tuviera un poco de paciencia, a lo que accedió su amigo con desgano. Entonces Pascual tomó su cayado, se alejó un poco, se puso de rodillas a orar y luego a escarbar la tierra con las manos y su vara hasta que abrió un hoyo en forma de canoa amplia y profunda. En poco tiempo el hueco se rebosó de agua cristalina y por fin las ovejas y los extenuados pastores pudieron saciar la sed y después de agradecer a Dios por el milagro, tomaron un reparador baño, sacaron lo necesario para preparar sus alimentos, instalaron su campamento y permanecieron varios días en esa hondonada abrigada y segura, en la que sobraba el agua y había suficiente forraje para el rebaño. De ese mismo manantial al que llamaron la Fuente de Pascual, bebieron varias generaciones pastoriles y muchos años después, Juan Aparicio erigió una cruz en acción de gracias y como recuerdo de San Pascual Bailón. Pascual Bailón Lluvero
nacido el 16 de marzo de 1540 en Torrehermosa, España, recibió ese nombre por haber nacido el día de la Pascua de Pentecostés, y sus fervientes padres, consecuentes con su inquebrantable piedad, criaron a su hijo al influjo de la Eucaristía, de la pasión del crucificado y la devoción a la Santísima Virgen, y por eso cuando se les perdía el infante, invariablemente lo encontraban en una capilla cercana, extasiado ante el altar, práctica que debió abandonar cuando a los 10 años su padre le encomendó el cuidado del rebaño familiar, y entonces suplió sus visitas cotidianas al sagrario por la aguda contemplación de la obra divina representada en la naturaleza exuberante, y en medio de la soledad aprendió a leer y a escribir apoyado únicamente por un devocionario que su madre le había regalado, y poco a poco se convirtió en hombre de oración, ayuno, penitencia. A los 18 años dejó la tutela paternal y se dedicó a pastorear hatos ajenos hasta que el 2 de febrero de 1564, a los 24 años, ingresó al convento de los frailes menores de San Francisco y con el nombre de Fray Pascual adelantó su noviciado, cumpliendo rigurosamente las severas reglas impuestas a sus monjes por San Pedro de Alcántara, y asumió las tareas más humildes: portero, hortelano, cocinero, mandadero, barrendero y encargado de pedir la limosna que repartía entre los pobres, y las necesidades de su monasterio. Aunque más por su ejemplo, santidad y virtudes que por su preparación intelectual quisieron ordenarlo sacerdote, no aceptó como San Francisco, porque se sentía indigno de tal distinción. En su condición de hermano lego, San Pascual Bailón cumplía escrupulosamente con sus obligaciones y a continuación aligeraba las cargas de los demás, ayudándoles en los oficios que les asignaban, y mientras lo hacía, cantaba salmos y luego se refugiaba en la capilla, se embebía en la contemplación, se acostaba de último sobre una tabla con un tronco como cabecera y estaba de primero en las oraciones matinales. Al término de todas las misas en las que ayudaba, se escapaba hacia el altar de la Santísima Virgen y delante de ella comenzaba a danzar en indecibles raptos místicos de los que solo salía cuando lo sacudían sus compañeros, y aunque realizaba toda suerte de milagros, curaba enfermos, hacía brotar agua de las peñas, multiplicaba los alimentos y reconciliaba a los enemigos, trataba de que nadie se enterara. A pesar de su poca preparación, daba unas muestras sorprendentes de elocuencia, de sabiduría y profundidad doctrinal, como sucedió cuando camino a París, a donde debía llevarle a su superior un importante mensaje, fue asaltado por los hugonotes que le inquirían sobre si era cierta la presencia de Jesús en la hostia, y la respuesta de San Pascual Bailón fue tan brillante que al quedarse sin argumentos, los impotentes y airados protestantes estuvieron a punto de lincharlo. Lo apedrearon y lo dejaron abandonado porque lo dieron por muerto. Su vida austera y las mortificaciones a las que se sometía constantemente a su maltrecho cuerpo lo minaron de tal forma que al final de su vida San Pascual Bailón iba a gatas a los oficios divinos y no permitía que nadie le ayudara, hasta que el 17 de mayo de 1592, fiesta de la Pascua de Pentecostés, murió en el convento alcantarino del Rosario de Villarreal de los Infantes. Fue canonizado por el Papa Alejandro VIII en 1690. Por eso hoy día de su festividad, pidámosle a San Pascual Bailón que nos enseñe a ser humildes y obedientes a la voluntad divina. Y nos despedimos del noticiero del día de hoy, con la intención del mes de mayo del Papa Francisco, que es que las finanzas no sean pura especulación. Mientras la economía real, la que crea trabajo, está en crisis, cuánta gente sin trabajo, los mercados financieros nunca han estado tan inflados como ahora. Qué lejos está el mundo de las grandes finanzas de la vida de la mayoría de las personas. Las finanzas, si no están reguladas, se convierten en pura especulación, animada por algunas políticas monetarias. Esta situación es insostenible, es peligrosa,
Para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias, hay que regular estrictamente la especulación financiera. Especulación. Quiero subrayar el término. Que las finanzas sean instrumentos de servicio, instrumentos para servir a la gente y cuidar la casa común. Todavía estamos a tiempo de poner en marcha un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, inclusiva, sostenible, que no deje a nadie atrás. Hagámoslo y recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos a fin de regular los mercados financieros para proteger a los ciudadanos en peligro. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.